Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo. En un momentito que se empiecen a conectar nuestros invitados, empezamos. Bienvenidos todos. Mientras les voy platicando, recuerden que estamos próximos a celebrar en el mes de diciembre nuestro 7º Congreso Internacional de Técnicos en Radioterapia. Los esperamos. También es la 14ª reunión de técnicos en radioterapia. Las fechas son del 9 al 11 de diciembre. Toda la información está en redes sociales. Esperamos contar con su participación. Está avalado por la Asociación por la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas y también por la Federación Mexicana de Organizaciones de Física Médica. Entonces los queremos ver ya y los esperamos por allá. Hola, buena tarde. Hola, buena tarde. El día de hoy ¿Cómo nos va a están? acompañar la presidenta de la asociación, Ángeles Almeida. Hola Angie, qué bueno que estés por aquí. Vamos a Hola. esperar No, ahorita gracias. a Gracias nuestro por invitado. permitirme compartir. No, yo encantada, encantada de que estés con nosotros esta tarde. Sí, recuerden que como lo mencionó Jessy, ya falta poco tiempo para la segunda etapa de inscripciones, para que no les salga más oneroso, inscríbanse antes, participen. Mérida es un lugar muy bello, inscríbanse para sus trabajos escritos, para que puedan tener oportunidad a tener un premio y para conocerlos. Es bien importante que todos nos conozcamos, que difundamos la información, que participen con nosotros. Por ahí, si es factible, contactarnos para poder ser parte de este comité de trabajo, pues necesitan ser asociados para que puedan tener voz, voto, compartir ideas, proyectos, si es que los tienen. Pueden contactarnos, síganos en nuestras redes sociales. No subimos tanta información como nuestro invitado que tenemos el día de hoy, sin embargo, hacemos lo que está a nuestro alcance para poder subir contenido de calidad y de interés para ustedes. Pueden escribirnos al correo las sugerencias que tengan de algún tema en específico para que puedan y podamos desarrollar y buscar ponentes y si se puede que ustedes estén en el foro estaría genial. Así es que, por favor, participen, es bien importante. Somos muy poquitos. La comunidad de radioterapeutas, de técnicos en radioterapia, es muy pequeña en nuestro país en comparación de otros países y sin embargo creo que hemos hecho un buen grupo, un buen equipo entre todos y hemos tenido una audiencia muy constante tanto en las sesiones por Zoom como en Instagram, los live. Hemos tenido muy buena respuesta. Así es. Ahorita estamos esperando a que nuestro invitado se Sí, pueda claro. conectar. Un saludo por ahí a todos. Alberto, muchas gracias por las porras. Saludos, Jessy. Nos vemos en Mérida. Saludos desde Sí. Colombia a Camporti. Ay, y también precisamente sobre los compañeros que están fuera del país, hicimos ya pruebas y entonces vamos a poder transmitir las sesiones, las pláticas, las charlas las vamos a poder transmitir por Zoom para poder tener acceso a las charlas en tiempo real. Se pueden inscribir al Congreso, pueden enviar todos sus datos o sus dudas al correo de teramaca.c.com, teramaca.c.com, para que Gmail, para que puedan despejar sus dudas y ver si les va a ser posible apartar esas fechas del 9 al 11. Si no pueden viajar por cualquier motivo, pueden verlo desde su oficina o desde su trabajo. Saludos a Argentina. Muchas gracias por estar con nosotras.
Y el tema que va a desarrollar nuestro ponente es sumamente importante, sobre todo para nosotros en radioterapia, y él tiene 6 charlas de ello en su canal, aquí haciéndole promoción también. Serovka es su canal, él tiene muchísimos videos, tiene 5,660 suscriptores nada más en YouTube y tiene más de 260 y tantos videos. Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de muy conocer, bien. aunque sea De Igual, manera igual, virtual. igualmente. de manera Estamos virtual. Claro que sí. muy contentas de que haya aceptado nuestra invitación. Voy a hacer Sí, nada más una presentación muy breve. Él es el físico Omar. Él es venezolano, su apellido es Arias Curatolo, es físico médico y estamos súper emocionadas de que haya aceptado nuestra invitación porque él es divulgador científico y también es presidente de Serovka, que si algunos no conocen esta parte, que yo sé que sí, porque yo sé que el físico no necesita presentación, es sumamente conocido, es una empresa de innovación en física aplicada a la medicina y a la industria altamente especializada en protección radiológica. Es un honor para nosotros que nos esté acompañando esta tarde aquí en México, noche en Venezuela. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes y un placer, como siempre, por supuesto, poder compartir con ustedes y con toda la audiencia. Así que de verdad, súper encantados y súper abiertos, obviamente, a cualquiera de los comentarios, dudas, preguntas que tengan por allí quienes nos están acompañando en la noche de hoy. Y podemos, por supuesto, ir abordando los diferentes temas sobre la radiobiología del cáncer. Así es. sí, nuestra principal audiencia es, somos una asociación de técnicos en radioterapia. Perfecto. Entonces, nuestra principal audiencia es personal ocupacionalmente expuesto que tiene breves nociones o bien porque en nuestras asignaturas o en nuestra formación profesional se nos da un poco de la introducción, pero para reforzar, usted que conoce ampliamente el tema, le cedemos la palabra, porque igual que usted lo menciona en uno de sus videos, si a usted necesitan darle una palmada para que hable y 3 para que se calle, Sí, nosotros somos iguales. muy bien, muy bien. Bueno, pero perfecto, perfecto. Fíjense que, a ver, a mí siempre me gusta comenzar como por lo más básico, ¿no? De manera tal de que aquellas personas que nos están acompañando y todavía no han estado lo suficientemente claros, bueno, puedan comenzar desde cero. Y aquellos que ya están más avanzados, bueno, los vamos a alcanzar y nos vamos a conseguir en el camino. Entonces, bueno, lo primero que hay que definir justamente es el cáncer, ¿sí? Muchas veces y sobre todo aquellas personas que están alejados de nuestras profesiones o del ámbito de la salud, nuestros pacientes, los familiares, pueden ver el cáncer como un castigo o como algo externo, ¿sí? Y no tiene nada que ver con esto. Es decir, el cáncer no es más que un crecimiento acelerado de células. Entonces son nuestras mismas células, las células que conforman nuestro cuerpo y que conforman cada uno de los tejidos, pero que al crecer aceleradamente rompen la membrana basal y antes de romper la membrana basal es lo que conocemos como un quiste, como un tumor benigno, y ya luego, una vez que rompemos esa membrana basal, es que hablamos de un tumor maligno. Entonces, entendiendo esto como primera mano, nos va a servir un poco para la comprensión de lo que tiene que ver justamente con el tema celular. Es decir, cuando estamos hablando entonces de cáncer, estamos hablando de un conglomerado de células que empezó a crecer de manera acelerada. ¿Qué ocurre? Y aquí yo las invito a que vayamos a ir compartiendo vamos a ir construyendo precisamente la información. Entonces, yo tengo células normales y de repente tengo una célula que mutó por alguna razón y aquí entra en juego obviamente el hecho de que el cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, que puede ser por una modificación o alteración genética, tengo un gen activo, un oncogen activo, pero también puedo tener factores de riesgo, por ejemplo, de tomar mucho alcohol o fumar cigarrillo. ¿Sí? Hay una cantidad de factores que por supuesto entran en juego en aumentar lo que serían los riesgos de la generación de cáncer. Ahora, una vez que se dio, sea por factores externos o por factores internos, ¿sí? O por el hecho de un factor genético, eso dio lugar a que la célula empezara a crecer aceleradamente.
Les pregunto yo, ¿qué creen ustedes que pasa, a ver, en términos de vascularización, en términos de sangre, entre una célula normal y una célula cancerígena? ¿La célula cancerígena tendrá mayor cantidad de sangre o recibirá menor cantidad de sangre? ¿Qué creen ustedes? Una lesión tumoral donde tengo varias células tumorales. ¿Qué creen ustedes? A ver, Recibe a ver. Recibe más, mayor ¿no? irrigación, mayor Reci irrigación de sangre. Se está ok, ¿qué multiplicando. ocurre? Exacto, se está replicando, se está multiplicando rápidamente y al multiplicarse rápidamente, entonces yo necesito, o esas células tumorales van a necesitar de mayores fuentes de nutrición para precisamente poder mantener el ritmo acelerado de crecimiento. Entonces, una de las cosas que conseguimos, ya por aquí también la audiencia empieza a decir lo maravilloso A que participar. interactúen con nosotros, perfecto, esa es la idea, claro. Entonces, fíjense, sí, definitivamente va a ser mayor. Yo voy a recibir mayor cantidad de nutrientes, voy a necesitar mayor cantidad de nutrientes. Y allí es donde comienza la vascularización de las lesiones tumorales. Entonces, ¿qué pasa? Porque es importante comprender esto. Porque aquí ya comienza y comenzamos a estructurar cómo se forma una lesión tumoral y después vamos a ir abordando a lo largo de esta conversación, vamos a ir abordando, bueno, qué tiene que ver con la radiobiología desde el punto de vista de lucha contra el cáncer y de salvaguarda del cáncer, porque bueno, el cáncer también busca de mantenerse, ¿no? Él está en esa continua lucha y dice, no, yo me quedo aquí, que aquí la cosa, el ambiente está suficientemente saludable como para yo poder seguir creciendo. Entonces, tenemos un ambiente tumoral en donde hay una alta cantidad de flujo sanguíneo. Pero ¿qué ocurre? Esta cantidad de tubos, de tuberías sobre las cuales empieza a nutrirse la lesión tumoral, va a llegar un momento en donde empieza a colapsar. ¿Sí? Imaginemos por un momento que estamos, no sé, en China, donde ustedes saben que uno ve los edificios ahí, no sé, un edificio como de 50 pisos y en cada piso hay como 30 apartamentos, o sea, está todo el mundo como uno sobre el otro. Bueno, lo mismo ocurre con las células, ¿no? En un primer momento, las células tumorales tienen que luchar o competir contra las células normales y la tienen fácil, pero en el momento en el cual esto comienza a crecer y a crecer y a crecer y empieza a ser una urbanización tumoral, en ese momento empiezo a competir células tumorales versus células tumorales. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es muy, pero muy, muy importante. Yo voy a poder distinguir o diferenciar en una lesión tumoral inicialmente dos áreas importantes. Una primera área, que quiero que nos imaginemos, las células empezaron acá y como una especie de cebolla por capas empiezan ahora a tener mayor cantidad de células. Entonces las más nuevas están de manera más externa y las más viejitas están más adentro, más en el núcleo de esa cebolla. Entonces, ¿qué pasa? Estas células que están en la periferia empiezan a tener o tienen mayor oxigenación. ¿Por qué? Porque tienen que competir contra el ambiente tumoral, el ambiente normal de nuestro cuerpo. Entonces, por supuesto, ellas se sienten suficientemente cómodas, tienen, por supuesto, empiezan a tener esa inyección de nutrientes a través del flujo sanguíneo, a través de la vascularización, y por supuesto, entonces, bueno, están como muy cómodas a la hora de crecer, reproducirse y empezar a ocupar más espacio. ¿Qué pasa puertas adentro? Mientras más adentro me voy dentro de esa cebolla, lo que está ocurriendo es que ahora esas capas más internas empiezan a luchar por oxigenarse, por tener más oxígeno. Es decir, que son células que tienen menor cantidad de oxígeno. ¿Qué va pasando con el tiempo? En la medida en la cual va transcurriendo el tiempo, esa primera célula germinal o esas células iniciales van a llegar a un momento en donde se van a morir. ¿Por qué? Porque empiezan a competir contra muchas células que empiezan a absorber los nutrientes y eso produce o genera un área necrótica. Entonces, ¿qué tenemos a grandes rasgos? Entonces, inicialmente teníamos un área, sí, digamos, viable, de crecimiento normal, bien oxigenada, cómoda. Después teníamos un área hipoxigenada con menor posibilidades de oxigenación y por lo tanto de nutrientes. Y finalmente, con el pasar del tiempo, tengo una tercera área que se forma, que es el área necrótica. ¿Qué ocurre con las células que ya están necrosadas? Que como su nombre lo indica, están muertas. Y al estar muertas ya esa es una región en donde esas células tumorales no continúan el crecimiento y no producen un daño adicional, más allá de ocupar un espacio. Entonces, ¿qué hemos conocido y qué hemos estudiado, que han estudiado ustedes, por ejemplo, todos quienes nos ven, licenciados en radioterapia, técnicos en radioterapia
o técnicos en imagen que después hacen la especialización en radioterapia. Cuando evaluamos el punto de vista de la radiobiología del cáncer, sí, es verdad que nos dicen, mira, tenemos primero las 4 R y ahora las 5 R. Sí, pero lo que quiero es que entendamos de dónde vienen esas R, porque al final uno se aprende de memoria un poco de R, pero de nada nos sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Las células que son más fáciles de destruir son las células que están bien oxigenadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener ese oxígeno y la radiación chocar contra el oxígeno, bueno, va a producir, por supuesto, un daño, una ruptura mucho más fácil, va a producir especies oxidativas y eso va a conllevar efectivamente a que la célula muera. Entonces, de manera normal, las células que están bien oxigenadas van a ser también las más sensibles a la radiación. Por lo tanto, si yo estoy irradiando un lecho tumoral o un área, una lesión tumoral, ¿cuáles son las lesiones o cuáles son las células que morirían primero? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Las células necróticas, las células hipóxicas o las células que están bien oxigenadas? Vamos a ver qué nos dice ahí nuestra audiencia y así vamos compartiendo a ver con todos y cada uno. Para que participen. Sí, aquí esperamos sus Sí, vamos a ver. respuestas. Sí, perdonen aquí ya, perdonen. Anímense, anímense. ¿Cuál creen? Muy bien, Bien ya por aquí. oxigenada, Bueno, por aquí aquí tenemos nos una ponen. doctora, muy bien, y por aquí también José Sí, Julián, muy bien, las más oxigenadas. Entonces, Las más sí, las entonces más obviamente oxigenadas. que es así. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a destruir las células que están bien oxigenadas. Perfecto. Ahora, los invito a que, obviamente aquí tenemos que ser muy creativos, ¿no? Perfecto. Florencia, ya por claro. ahí todo el mundo, muy bien, maravilloso. Creo que tal vez también hay un poquito de delay, pero perfecto. Maravilloso que todos estén participando. Sí, ¿Qué ocurre perfecto. entonces? Fíjense entonces ustedes en un primer momento. Las bien oxigenadas las destruyó rápidamente o más fácilmente. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellas células que estaban más adentro? Es decir, yo rompí o destruí esta barrera externa de células que estaban bien oxigenadas y que estaban de fácil interacción con el medio natural. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, una vez que las destruyo, ¿qué pasa con las que están adentro? ¿Siguen estando poco oxigenadas? Pues, A ver, ajá. mm, Poco oxígeno. Tranquilo, ¿no? ustedes también pueden participar. Por Sí, supuesto que sí, aquí no hay sí. buenos ni malos, ¿no? Aquí la idea es que vayamos a ir. Claro. Estamos para aprender todos. Claro, Eh, claro, es así. Fíjense, imagínense por un momento. Ay, yo estaba haciendo unos cálculos aquí con una hoja, pero nos va a servir académicamente. Vamos a imaginarnos esta hojita que está aquí que tiene un poco de cosas en rojo. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que es nuestras células que están menos oxigenadas. Muy bien, y por aquí la doctora acaba de decir. Entonces ya tengo empiezan un a grupo de ver. células que están más oxigenadas, que están aquí Ajá. externamente. ¿Qué ocurre cuando yo las destruyo? En ese momento, ahora estas células Las que que estaban quedan poco empiezan a oxigenadas oxigenar. comienza justamente, como bien también Oxígenos. lo comenta Guiomar, mi tocayo, comienza ahora un proceso de reoxigenación. Es decir, ahora que le quité todas esas capas de peso de células que estaban creciendo, se las quito y ahora ellas que están en estado latente o en estado de quiescencia, que también las denominamos estado latente porque están allí, que no crecen tan rápidamente como las que están en la frontera, en el momento en el cual quito la frontera, ellas comienzan a oxigenarse. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, yo necesito volver a irradiar esas células para volver a generar un daño y hacerlo de manera subsecuente. Esta es precisamente la razón por la cual existe el fraccionamiento en radioterapia. Es decir, la Así es. intención o el objetivo de que nosotros realicemos un fraccionamiento en radioterapia y el fraccionamiento además sea diario, precisamente para garantizar de que yo un daño a nivel de el ADN o a nivel de los organelos que forman parte de la célula, eso lleva a que la célula vaya a muerte, bien sea muy bien, como nos dice por aquí Tony, o por daño subletal o por daño letal, porque la Eso. célula vaya a apoptosis, a muerte celular programada. En cualquiera de estos casos, una vez que la célula va a esa muerte, entonces comienza la reoxigenación en las células que están más internamente y yo tengo que volver a irradiar.
Ahora, ¿por qué somos muy precisos y por qué ustedes ven que normalmente nosotros los físicos somos súper fastidiosos y les decimos, miren, por favor, que los pacientes lleguen a su hora? No es que el día, no, es que yo mañana tengo una fiesta, pasado mañana el niño lo quiero llevar al fútbol. No, que yo no, 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 no. Es que si a usted le toca acá a las 2 de la tarde, la idea de repetir a las 2 de la tarde es garantizar 24 horas. ¿Por qué es importante esto? Y fíjense Eso es ustedes un que esto es montón. muy importante, ves que era peligroso que me dieran a mí la cachetada para hablar, porque ya después es complicado frenar. No, Pero, Está bien. encantada. ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Recordemos que nuestras células en promedio, hay unas un poquito más, un poquito menos, pero en general nuestras células se reproducen o entran dentro del ciclo celular y comienza una nueva célula hija cada 24 horas. Es decir, nuestro ciclo celular está alrededor de las 24 horas. Entonces, ¿qué garantizamos nosotros cuando se cumplen completamente las 24 horas? Que si yo generé un daño a nivel del ADN, las enzimas no pudieron repararle y esa célula va a muerte, lo que genero es que, bueno, ahora la célula que estaba más al interior pueda entonces ser dañada y cuando está creciendo, cuando está produciendo la célula hija, yo pueda pasar ese daño a la siguiente generación o generar daño en las dos. Entonces, la importancia de mantener el fraccionamiento va justamente de la mano. Primero, de entender que hay un proceso de reoxigenación, que justamente como un proceso físico, obviamente va a producir una mayor sensibilidad a la radiación, ¿sí? Y con ello, obviamente, vamos a producir un mejor daño. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo una mamografía o una radiografía, lo que queremos es evitar la cantidad de daño, ¿sí? Pero en el caso contrario, cuando estamos en radioterapia, lo que más bien queremos es intensificar el daño en el área, obviamente, en donde nuestro target, ¿no? Donde nosotros queremos entregar la mayor cantidad de dosis. Entonces, súper clarísimo, muy importante entender que el fraccionamiento va de la mano de entender la radiobiología de las lesiones tumorales, de comprender que la lesión tumoral no se pone en pausa, ¿sí? Y esto es un llamado también de atención, por supuesto, a aquellas personas, pacientes, familiares de pacientes que nos vean y entender que, mira, yo sé que viene diciembre y me toca Navidad y tal, y yo necesito ir a hacer mi tratamiento, yo debo garantizar mi tratamiento. ¿Por qué? Y aquí los invito a que reflexionemos todos. ¿Qué pasa si yo he destruido este primer grupo de células que eran más sensibles a la radiación, las saco, y ahora estas que están aquí van a intentar crecer rápidamente porque dice, ahora sí tengo oxígeno, nutrientes, cosas de donde agarrar del ambiente natural? Si yo no empiezo a bombardearlo y atacarlos de manera permanente, de manera fraccionada, ellos lo que van a decir, después que ya saqué esa primera capa, van a decir, ahora vamos a crecer más rápido, porque no sabemos en qué momento el ambiente se vuelva hostil en contra de las células tumorales. Entonces, por esa razón es que es tan importante para nuestros pacientes que no suspendamos el tratamiento. Omar, y alguno me puede decir, mira, sí, Omar, pero a veces hay un paciente que viene en malas condiciones, que se complica durante las sesiones de tratamiento y tenemos que suspenderlo. Sí, pero lo buscamos de suspender en la menor cantidad de casos posibles y solamente cuando es el último caso, ¿no? Primero evaluamos desde el punto de vista clínico, evaluamos si es necesario hospitalizarlo, si es necesaria la hidratación, etcétera. Vemos primero toda la cantidad de batería de posibilidades y la última opción es suspender el tratamiento. Entonces, si usted es familiar o usted es paciente y está realizando ese procedimiento de radioterapia, por favor, no tome la primera opción de la suspensión del tratamiento. No, yo necesito irme de vacaciones porque yo no sé. No. Si usted nos ayuda y comprende que nuestro trabajo estamos aquí para ayudarle, para servirle y precisamente para combatir el cáncer juntos, bueno, obviamente vamos a ir trabajando de la mano, ¿no? Y una de nuestros trabajos es sí, y sobre todo en manos de mi equipo técnico, de todo ese grupo que ve al paciente día a día, es precisamente el posicionamiento del paciente, es la ubicación del paciente, es darle tranquilidad al paciente. Pero primero tenemos que entender nosotros, ¿no? O sea, muchas veces si nosotros no entendemos cómo funciona el cáncer, entonces ¿cómo le vamos a explicar al paciente? En las primeras de cambio el paciente me dice, mira, sí, yo me siento deprimido, me quiero ir, y tú le dices, bueno, sí, tranquilo, agárrese 2 días más y nos vemos el lunes. No, es decir, hay una afectación desde el punto de vista de lo que nosotros justamente conocemos como ese daño a nivel celular o ese control tumoral. Entonces, creo que importantísimo de destacar, digamos, este primer punto, lo que tiene que ver con el cáncer. Ahora,
A ver, no sé si ustedes tienen alguna otra cosa. Yo conectaría ahorita, pienso yo, a ver, eso es lo que ocurre desde el punto de vista celular, ¿sí? Pero nuestros ojos no podemos ver qué pasa a Claro. nivel de la célula. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos como herramientas diagnósticas la tomografía, la resonancia magnética, con y sin contraste, tenemos los Ujú. estudios de medicina Claro. nuclear, SPECT, PET, etcétera. Y en Ajá. cualquiera de estos casos, ¿qué estamos buscando? ¿Sí? En el caso de tomografía o de resonancia, estamos buscando una alteración desde el punto de vista morfológico o estructural. ¿Por qué? La Ujú. tomografía, en el caso de la tomografía, estamos evaluando, por ejemplo, la atenuación de los distintos tipos de tejidos con respecto a la radiación. Y Claro. de esta manera, obviamente, si yo tengo una lesión dentro de un determinado tejido, yo voy a ver una variación en términos de cómo atenúa la radiación este grupo de células, y por eso recordemos, células cancerígenas, gran reproducibilidad, una alta tasa de reproducción, y por lo tanto, entonces, allí es muy probable que yo atenúe más la radiación que en el Ujú. resto de los tejidos. Por esa misma razón, y por eso es que lo estoy comentando, a pesar de que no está en radioterapia, pero vamos a ver Claro. cómo nos sirve muchísimo en radioterapia, desde el punto de vista de la comprensión radiobiológica, es que si estamos hablando de que este montón de células están creciendo aceleradamente, están recibiendo flujo sanguíneo de manera de mayor volumen, obviamente esto va a significar que voy a también a recibir mayor cantidad de contraste. Entonces, por supuesto, yo voy a ver con mayor facilidad una lesión tumoral con contraste en el caso de tomografía, y en el caso de resonancia, a pesar de que no trabajamos con radiación ionizante y no estamos evaluando la atenuación, sí estamos evaluando cómo es el comportamiento de los átomos de hidrógeno en el cuerpo, tanto en el tejido como en la lesión tumoral. Entonces, ¿qué ocurre? En esa lesión tumoral, y aquí nuevamente vuelvo a conectar con la radiobiología del cáncer, ¿qué pasa? Si yo tengo esas células que están creciendo aceleradamente y están capturando más nutrientes que el resto de las células normales que están en el hígado, por ejemplo, o en el vaso, o en el riñón, donde sea, en ese momento yo voy a tener entonces que los átomos de hidrógeno, que están unidos sobre todo o en mayor volumen, asociados a agua en nuestro cuerpo, bueno, allí van a verse menos concentrados. Entonces los tiempos de excitación y de relajación se van a ver alterados. Y por eso es que los Ujú. valores de T1 y T2, obviamente en el caso de lesiones tumorales, las vamos a ver alteradas con respecto al tejido normal. Entonces, por eso es que es importantísimo comprender la radiobiología del cáncer. De esa manera entendemos, sí, que ahí estamos utilizando estos principios. Termino con el tema de medicina nuclear para seguir todavía con el caso de radioterapia y no extenderme mucho aquí. ¿Qué pasa con el caso de medicina nuclear? Por ejemplo, nosotros allí estamos evaluando la metabolización del radiofármaco. Yo tengo un elemento Ajá. radioactivo que uno a un fármaco. ¿Y qué va a pasar? El elemento radioactivo está emitiendo radiación todo el tiempo, pero el fármaco va a dirigirse al área de interés que yo precisamente quiero evaluar. Entonces, bueno, si quiero evaluar, no sé, funcionalismo renal, bueno, integro la molécula de MAC3 con el tecnesio 99. Pero bueno, si quiero hacer una valoración, por ejemplo, de metástasis a distancia, haré un PET y entonces utilizaré flúor 18 unido al FDG, a la fluorodeoxiglucosa. En cualquiera de los dos casos, a pesar de que sea en un caso gammagrafía o en el otro PET, en los dos casos lo que estamos buscando es ver cómo las células tumorales metabolizan de manera distinta ese fármaco al resto del tejido. Entonces, por eso es que vemos puntos hipercaptantes. Ah, Omar, pero yo veo una gammagrafía ósea y de repente veo unos manchoncitos negros en el hombro y tal, y eso quiere decir que ese también es cáncer. No, porque por No. eso es que allí todo punto hipercaptante no siempre es cáncer. Si yo le hago una gammagrafía ósea a, ¿cómo se llama este muchacho, el del tenis? Lo tenía, a Federer, por ejemplo, ¿sí? Obviamente un tipo que mueve tanto ese hombro, por supuesto que él tendrá una mayor producción de cristales de hidroxipatita en hueso, justamente en ese punto. Voy a ver un punto de hipercaptación, pero no es cáncer. Entonces, es muy Exacto. importante comprender que cuando hablamos de radiobiología lo que queremos es ver o comprender, bueno, primero, qué está ocurriendo a nivel biológico, a nivel celular, y luego qué pasa cuando la radiación interactúa o en este caso cuando los radiofármacos allí están siendo metabolizados. Entonces, en cualquier caso, ¿para qué toda esta historia o por qué les cuento yo toda esta historia aquí en el caso de diagnóstico? Porque esas imágenes diagnósticas nos sirven a nosotros en radioterapia. A la hora de planificar, les pregunto, ustedes en su caso, ustedes tienen
físico médico, dosimetrista, técnico, o tienen los técnicos que también hacen dosimetría, hacen planificación o no? Sí, dependiendo de la institución en la cual se refiera, el ¿Sí? dosimetrista puede estar en el área de planeación con supervisión de un físico médico. Y sí, Ok, sí es el caso, perfecto, en este caso. Ujú. Pero sí, en la mayoría de los perfecto. centros se cuenta con un personal de física o así como ¿Sí? tal y se capacitan los dosimetristas con ellos y como dice Angie, están bajo la supervisión de los físicos. Perfecto. Entonces, muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Todos ustedes que nos están viendo y que pueden estar realizando una planificación de un tratamiento, obviamente yo estoy súper consciente, por el deber ser además, es que el médico, radioterapeuta, apoyado o acompañado por un médico radiólogo o el radioterapeuta bien especializado, pueda contornear o realizarle el Ujú. contorno de lo que sería o el Gross Tumor Volume, ese GTV, o el CTV, ese Clinical Tumor Ujú. Volume, ¿sí? Entonces ya allí él establece justamente esa posición o esa forma de la lesión Vale. que necesitamos tratar. Pero es importante porque a veces puede ocurrir que yo veo una distorsión en la tomografía o en la imagen fusionada de tomografía con medicina nuclear y digo, bueno, pero ¿y por qué el doctor no pintó todo esto si yo aquí veo que hay un cambio aparente, claro, de una cosa con la otra? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí tengo nuevamente que recordar nuestro live de hoy, ¿sí? En donde precisamente hemos abordado de que yo tengo varias áreas dentro de la lesión tumoral y puedo tener un área necrótica, puedo tener también, por ejemplo, sangrado, es decir, puedo tener áreas que no necesariamente forman parte de la lesión tumoral, sino que son consecuencia o ya están muertas. Entonces, en cualquiera de estos casos, obviamente, esas áreas son las que nosotros excluimos del tratamiento de radioterapia. Hace 30 años, o 20 años, para no ponernos muy lejos, hace 20, 30 años, ¿sí? Obviamente la determinación del volumen era mucho mayor. Nosotros irradiábamos mucha mayor cantidad del De órgano, del tejido. tejido, muy por encima de lo que serían los márgenes hoy aceptados, ¿no? O sea, lo que Ujú. nosotros llamamos el PTB, ese Planning Tumor Volume, que hace? Hace la consideración, y aquí por eso es que quería ir conectando desde el diagnóstico para poder entender por qué viene este PTB desde el punto de vista radiobiológico. ¿Qué pasa? Las células, hemos dicho, empiezan a crecer, ¿no? Esta formita de cebolla empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Ojo, aquí académicamente yo lo he hecho simétricamente con respecto al centro de una esfera, pero realmente en nuestro cuerpo y dependiendo de las estructuras que tenga, puede ser que crezca más hacia una dirección que hacia la otra, porque bueno, puedo tener, no sé, una costilla, un arco costal, puedo tener la columna X, puedo tener diferentes áreas que limitan el crecimiento tumoral hacia una dirección y favorecen el crecimiento tumoral hacia otra. Entonces, todo esto hace que, y adicionalmente tengo que tener la segunda consideración, y es que yo puedo tener estructuras que se muevan sin ningún tipo de control, por ejemplo, bajo la respiración. Entonces, si yo tengo el movimiento de respiración, obviamente eso va a forzar a que la lesión tumoral en un momento esté aquí y en otro momento esté aquí. ¿Y cómo evito o cómo hago que el paciente resista, a menos de que todo el mundo practique apnea allá en México, cosa que está más No. difícil? Muy bien, aunque tienen los cenotes, ¿sí? Que sería perfecto, obviamente. Muy bien, a pesar de tener los cenotes y de tener una oportunidad de oro para practicar apnea, no todos tenemos esa capacidad. Y Sí. por muy prácticos que seamos en apnea, no vamos a poder durar todo el tratamiento con la Sí. respiración mantenida, ¿verdad? O sea, en algún momento vamos a... Entonces, ¿cuál es el llamado? Obviamente que el paciente respire lo más suavemente posible y eso significa también que nosotros, ¿sí? El físico, el técnico, el médico, todos los que formamos parte del staff, le demos tranquilidad al paciente. Cuando el paciente Ya. empieza a hiperventilar y a respirar más fuerte, bueno, cuando no le dicen nada, cuando lo acuestan en un equipo que empieza a girar alrededor de él y se asusta y empieza a escuchar las MLC que empiezan a moverse y bueno, dice, bueno, ay, ¿esto qué pasará? Y oye, yo he escuchado de la radiación y será que ahora, entonces, siempre les digo, y nuestra política en el servicio es, por supuesto, darle una primera charla de inicio a ese paciente. Sí, es decir, Ya. más allá de que sí, el médico llegó, lo atendió en el consultorio, le explicó cuál iba a ser el caso, cómo íbamos a tratarlo, todo lo demás,
la necesidad de dedicarle esos 2 o 3 minutos al inicio del tratamiento, de que el paciente o la paciente se sienta cómoda, que entienda, mire, necesitamos que usted esté primero lo más tranquila posible, que respire lo más lentamente posible, porque de esa manera, ¿qué va a pasar? Si ella respira muy fuertemente y yo tengo un PTB de 5 y pongo un margen de 5 milímetros, bueno, en algún momento pudiera haber células que estén fuera de ese margen y entonces yo no tengo el control tumoral adecuado. Si yo, por el contrario, en un movimiento relativamente lento y estoy trabajando a nivel de pulmón, por ejemplo, una lesión en pulmón, bueno, evidentemente me va a permitir, por supuesto, poder controlar todas esas células tal cual como nosotros lo planificamos en el tratamiento. Sí, Omar, bueno, pero también tenemos gating y tenemos en el caso de BIMAT, tenemos el caso de tomógrafos asociados a los equipos. Sí, lo que pasa es que eso no es una consideración general. Sí, y sobre todo en América Latina y el Caribe, normalmente no contamos en todos los centros con todo el equipamiento de punta. Entonces, hay factores que tenemos que trabajar de manera general y que nos sirven en todos los escenarios, porque sea que usted trabaje con el Trilogy, con el Versa de Electa, con el que usted quiera, obviamente, mientras menor sea el movimiento del paciente, mientras mejor o más tranquilo esté el paciente, mucho mejor voy a poder yo controlar justamente esa lesión tumoral, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, obviamente, bueno, reforzamos el tema de cómo estaba creado, de dónde venía el caso de ¿cómo se llama? Del tema del diagnóstico y por qué lo utilizamos para procesar la imagen. Con eso, obviamente, ya hemos abordado el tema de la reoxigenación, de cómo destruyo las células y estas se vuelven a oxigenar, entonces se vuelven más sensibles y puedo seguir combatiéndolas. Hemos hablado, o pasé superficialmente, pero sería otra de las R, el caso de la reparación del ADN. Sí, el hecho de lo que les comentaba, el tema del fraccionamiento va muy unido también al tema de la reparación del ADN, porque nuestro cuerpo tiene mecanismos de reparación natural. Nosotros tenemos unas enzimas que se encargan justamente de hacer la lectura de ese ADN cuando vamos a replicarlo y luego ya cuando una vez replicado también tenemos otros mecanismos de reparación del ADN. Es decir, aunque usted que nos está viendo o nosotros que administramos la terapia estamos generando un daño con radiación, también es cierto que nuestras células, aquella persona que es ama de casa, que es ingeniero, que es maestro, quien sea, que no está expuesto a rayos X, también está perdiendo información cuando se replican sus células. Y un ejemplo de eso, bueno, es que envejecemos, nos salen arrugas, nos salen las canas, es decir, vamos perdiendo información cada vez que estamos replicando una célula de una célula de una célula. Es como cuando grabábamos mucho tiempo atrás un cassette sobre otro cassette o un CD de un CD, es decir, íbamos perdiendo información en el camino. Lo mismo pasa con las células. Entonces, los mecanismos de reparación son muy buenos, son más del 99%, pero ese 1% o ese 0,5% puede dar lugar precisamente a mutaciones o a efectos, ¿sí? En el caso de radiodiagnóstico, son cosas que queremos evitar, el hecho de producir en un paciente un efecto determinístico o minimizar la posibilidad de producir un efecto estocástico, la generación de cáncer radioinducido por una radiografía o por un periapical o por una mamografía, obviamente eso es algo que queremos evitar allí, pero en el caso de la lesión tumoral, nosotros queremos generar la mayor cantidad de daño en la lesión tumoral. Queremos generar la mayor cantidad de rupturas, de daño a nivel del ADN de las células que configuran esa lesión tumoral. Obviamente, cuando hablamos de la radiobiología del cáncer, tenemos también que entender que así como yo tengo mecanismos de reparación del ADN de las células cancerígenas, también es verdad que yo tengo órganos a riesgo, es decir, órganos que están cerca de esa lesión tumoral, que van a estar en el camino del haz de radiación, que van a verse afectados por la radiación. Yo no lo puedo tener a cero. Sí, eso es nuestro goal, nuestro objetivo final sería ese, que todo fuese cero y nada más la lesión tumoral tuviese el 100% de radiación. Pero sabemos que no es posible. Sabemos que podemos minimizar eso, podemos minimizar la cantidad de impacto que generamos en los órganos a riesgo. Bueno, con las técnicas modernas, con el IMRT, con el BIMAT, porque tengo ahora mayores cantidades de posibilidades de inserción de haces de radiación, con lo cual yo distribuyo mejor la dosis y entrego la dosis en el lugar donde más me interesa. También tenemos el caso de protonterapia, en América Latina la tenemos poco explotado, los argentinos son uno de los que pioneros van probablemente en el corto plazo sean los impulsores en América Latina.
Sin embargo, no lo tenemos tan explotado. En el caso de protonterapia trabajamos con partículas alfa y ahí hay otras características. Pero en general, lo que sí es importante es que tengo órganos a riesgo. Esos órganos a riesgo también se van a ver afectados. Y el hecho de hacer el fraccionamiento de manera regular de cada 24 horas también va a ayudar a que los mecanismos de reparación sobre las células normales ayuden a que los órganos normales, las células que integran los órganos sanos, puedan Ujú. repararse y puedan continuar. Entonces, por eso es que también es importante, ¿sí? ¿Qué ocurre? Actualmente y con el advenimiento, con todo lo que ocurrió con el COVID, hemos visto un reimpulso en el tema del hipofraccionamiento. Es decir, nosotros ahora, y hemos tenido ya con la literatura ya en los últimos 5 años, pero en especial en estos últimos 2 años, hemos visto cómo yo puedo minimizar la cantidad de fracciones que le doy al paciente, pero, mucha atención, si yo minimizo o disminuyo, mejor dicho, yo disminuyo la cantidad de fracciones que le voy a dar al paciente, yo aumento la cantidad de dosis por fracción. La Claro. idea de aumentar esa cantidad de dosis por fracción es de tener el mismo daño biológico. ¿Sí? Es poder tener un equivalente, desde el punto de vista de daño biológico equivalente o relativo, y de poder entonces decir, mira, sí, efectivamente, para yo poder tener la misma cantidad de daño de realizar estas 45 sesiones, ahora yo las puedo hacer en 25 o en 15 o en 12, y eso dependerá de la dosis que yo voy a administrar. ¿Qué no puedo hacer? Ah, no, yo voy a minimizar las fracciones y voy a dejar la dosis igual. Eso no lo puedo hacer. Yo debo No. compensar una cosa con la otra. Y por eso es que, bueno, no todas las lesiones tumorales están bien dispuestas para poder hacer hipofraccionamiento, por eso es que no lo Claro. hacemos de manera generalizada. Y eso tiene que ver precisamente, no solamente con la reparación del ADN, sino también con otro de los puntos importantes dentro de la radiología, que tiene que ver con el tipo de célula. No todas las células son igual de radiosensibles, que es una de o la quinta Exacto. R que actualmente tenemos. Es decir, nosotros consideramos que vamos a tener tejidos que son más sensibles a la radiación, otros que tienen una sensibilidad intermedia, otros que son más radioresistentes o menos sensibles a la radiación. En cualquiera de los casos, ¿qué ocurre? Bueno, existe una ley que es la ley de Bergoni y Tribundó de 1906, es decir, que ya más de 100 años y todavía ha Sí. permanecido intachable, y tiene que ver con que, bueno, las células son más sensibles cuando, primero, son menos diferenciadas, cuando más alto es su velocidad o su tasa de reproducción celular, y por supuesto cuando mayor es su potencial reproductivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo células que cumplen con parte de esos parámetros, tengo células que integran justamente órganos como, por ejemplo, el cristalino, que son más sensibles a la radiación, tengo otros que tienen una sensibilidad relativamente, digamos, intermedia, y tengo otros que son más radioresistentes. En cualquiera de los casos, eso afecta precisamente el hecho de por qué yo tengo cantidades distintas de dosis de radiación a las cuales yo voy a llegar para poder controlar ese ambiente celular. Y también el tejido sobre el cual está esa lesión tumoral puede resistir o no mayor cantidad de dosis, ¿no? Entonces es importantísimo, obviamente, comprender estos factores, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más así recuerdo a Qué ver bueno. que pudiésemos abordar o que, Complementando lo que mencionaba usted de la sí? parte de radiodiagnóstico, precisamente para incluso hacer un plan de tratamiento, cuenta mucho los contrastes y las unidades Hounsfield para poder hacer, por ejemplo, una buena distribución, porque no es la misma distribución que se tiene en un cáncer sólido, por ejemplo, un cervicouterino, que es una masa Sí. más sólida, a un cáncer de pulmón o un sarcoma en pulmón, donde la dosis no se comporta del mismo modo precisamente por lo que usted mencionaba, porque hay de variaciones de densidades y entonces las curvas o la distribución de dosis, el cálculo que hace no es el mismo, no se comporta del mismo modo y ahí es donde entra la habilidad tanto del físico médico y del dosimetrista para poder realizar un plan óptimo, ¿no? Totalmente, totalmente, así es, así es, así es. Y yo creo que una parte también, Ajá. perdón, Sí, 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 perdón, esta perdón. parte importante, ¿no? Ya que incluía el posicionamiento, yo que decía,
que si este paciente no le decimos que permanezca tranquilo. Yo creo que todos esos aspectos que debemos irlos recordando nosotros como técnicos que estamos todos los días con los pacientes, que muchas veces no tienes mucho tiempo porque tienes un volumen grande de pacientes y tienes que hacerlo rápido, tratar de poner mucho cuidado y tener siempre presente todo esto que estamos platicando y como un refresh, porque a veces estás como en automático, tienes tanto trabajo Sí, sí. que a veces olvidas un poco, ¿no? Pero yo creo que es muy importante todo esto que estamos platicando y no sé, creo que también podríamos hablar a lo mejor un poquito de los efectos, un poquito Sí, sí, sí. de, de qué pasa con los pacientes, con los Claro, efectos. claro, ya vamos a ese. Sí, sí, perfecto, perfecto. Fíjense que es muy cierto, obviamente la dinámica del día a día a veces nos forza a ir a un ritmo muy acelerado, pero yo siempre digo, mira, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Es decir, mire, si usted que nos está viendo, si tú que estás estudiando y eres estudiante ahorita de técnico, de físico, de dosimetrista, de médico, y usted tiene en su mente el hecho de que no, yo lo que quiero es ganar dinero, póngase a hacer cualquier otro trabajo. Mire, venda cosas, compre y venda, investíguese algo, póngase distribuidor, haga algo en donde usted no afecte al otro. Pero ¿qué pasa? En el momento en el cual nosotros decidimos formar parte del staff de salud, nosotros estamos atendiendo a un paciente. Entonces, comprender que el fin último no es atender a 80 pacientes, no. El fin último de nuestro trabajo es que los 80 pacientes estén bien atendidos. Entonces, sí, obviamente, en un mundo ideal, uno diría, bueno, es que lo ideal sería que por cada 100.000 personas por cada 100.000 personas yo tuviese un equipo, un acelerador con un tal, pero en nuestros Eso. países no necesariamente eso ocurre. Y entonces a veces tengo un equipo por cada 1.000.000 de personas, o peor, o tengo entonces ciudades en donde no hay nada y la gente tiene que trasladarse. Entonces, entendiendo que no estamos en un mundo ideal y que sí, que es verdad que tenemos que tratar de aprovechar al máximo y de tratar de brindar el tratamiento a la mayor cantidad de personas, obviamente, sí, por un lado tengo que atender a la mayor cantidad, pero por el otro tienen que ser bien atendidas. ¿Qué pasa y por qué yo digo que atendamos siempre a la mayor cantidad de personas? Porque, y por eso es que nuestro título de hoy fue más que apropiado, Radiobiología del Cáncer. Si nosotros estamos hablando de que el cáncer son células que empiezan a crecer aceleradamente es la palabra clave, y yo tengo un paciente y le digo, mira, lamentándolo mucho, no te podemos atender esta semana, ni la que viene, sino en un mes te hacemos la tomografía y en 2 meses empezamos la radioterapia. Ese paciente estamos pasándolo de una lesión que pudiera estar chiquitica, que pudiera estar en un estadio inicial, a pasarlo en poco tiempo a un estadio más avanzado. En donde si aquí en este momento era posible atenderlo, tratarlo y garantizarle 12, 15, 20 años de sobrevida libre de enfermedad, en el momento en el cual pasa a este escenario en donde ya hay, acuérdense que al crecer aceleradamente, romper la membrana basal, pueden llegar células a migrar a través del torrente sanguíneo e ir a otras ubicaciones, y es lo que nosotros conocemos como metástasis. En ese momento, el paciente lo estamos sentenciando. No quiere decir que vaya a morir de manera inminente, no, pero estamos acortando ese tiempo de vida del paciente de esos 12 o 15 años a esos 2, 5 años o menos. Entonces, sí, hay una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros, sobre todo nuestros hombros, ¿sí? Y no importa si trabajamos en el sector privado, si trabajamos en el sector público y es culpa del gobierno y no culpa de no importa de quién sea la culpa. Al final, lo que sí sabemos es que en nuestras manos y en nuestra forma de trabajar tenemos justamente la posibilidad de ayudar a la mayor cantidad de personas. Pero ayudarlas tiene que ser empezando, por supuesto, por comprender contra qué estamos luchando. Porque yo pudiera decir, no, no importa, vamos, siguiente, siguiente, como que si estuvieses haciendo salchichas o procesando bolsas. Yo aquí no Ajá, vendo procesador. resma de hoja o vendo salchichas, no. Aquí tiene que ser muy preciso el tema del tratamiento. Entonces, por eso, como muy bien tú lo decías, tenemos que enfatizar, dedicar esos 2, 3, 5 minutos a ese paciente que está llegando por primera vez, que nunca en su vida ha visto un acelerador lineal y que obviamente le dice que por ahí va a salir un montón de radiación y dice,
bueno, ¿será que yo voy a quedar radiactivo? ¿Será que ahora yo voy a poder abrazar a mi hijo cuando salga? Ujú. ¿Será que ahora esa radiación me... O sea, pasan por su mente un montón de cosas, pero ojo, Un montón de son cosas. completamente factibles las dudas porque la radiación está Claro. inmersa dentro de un mundo, dentro de un montón de mala información o de poca información. Precisamente por Mitos. eso Ujú, les agradezco enormemente la oportunidad de poder conversar aquí con ustedes, ujú. porque este tipo de espacios obviamente nos permiten, sí, llegar a los profesionales de la salud, pero también llegar a ese Así paciente o ese familiar que pudiera llegar a tener una duda y que aquí entonces dice, ah, bueno, ya, ok, ya entendí que no me va a pasar nada, no me voy a quedar radiactivo, voy Sí, a poder, sí, no me va a mientras yo me doler. quedo más tranquilo, puedo ayudar más, exacto. Entonces, todo esto nos ayuda. Ahora, ¿qué es importante? Y tú muy bien lo preguntabas y sería la última fase de esta parte, ¿no? Tiene que Sí. ver con las interacciones o con los efectos que nosotros podemos producir en Ujú. nuestros pacientes. ¿Qué ocurre cuando la radiación choca o interactúa con las células en general? Nosotros tenemos dos alternativas, a grosso modo. Nosotros tenemos un efecto indirecto, ¿sí? En donde la radiación puede interactuar con la molécula de agua. ¿Por qué hablamos de la molécula de agua? Porque nosotros estamos integrados en un alto porcentaje por agua. Por lo Ujú. tanto, hay una alta probabilidad de que cuando la radiación choca con nuestro cuerpo, choque contra contra moléculas de agua. ¿Qué ocurre cuando la Claro. radiación choca o interactúa con la molécula de agua? La molécula de agua son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Yo puedo romper, la radiación puede romper esa molécula y produce un ion hidróxilo, que es un OH, y un hidrógeno aparte. Esos iones hidróxilos, esos OH, yo agarro un OH de esta molécula y agarro otro OH de esta molécula, ellas se unen y al unirse forman H2O2. El H2O2 es lo que nosotros conocemos como peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, para quienes se hacen las mechas perfecto o quienes nos cortamos jugando fútbol, es maravilloso, pero internamente en la célula va a producir una afectación en lo que es la permeabilidad celular, ¿sí? En la entrada de nutrientes o en la salida de desechos, y esto va a generar un daño en el microambiente celular. Entonces, este proceso en donde la radiación destruye o interactúa con la molécula de agua y produce este tipo de ruptura, es lo que nosotros conocemos como la radiólisis del agua. ¿Por qué es importante considerar este efecto? Porque en términos globales, lo que hemos estudiado desde el punto de vista radiobiológico es que del 100% de daño, el 60% del daño obedece a daño indirecto. Es decir, obedece a que yo llegué, produjo una alteración a nivel del agua, generé elementos ya ahora que van a poder ahora interactuar con otras moléculas o incluso eh, iones que van a poder interactuar contra el ADN. Entonces, obviamente aquí yo tengo un aumento de los radicales libres, tengo aumento de especies reactivas, ¿sí? de especies oxidativas que obviamente van a favorecer precisamente el daño a nivel de la célula. Entonces yo tengo un estado antioxidante oxidante, un estado de desregularización que voy a obtener justamente a partir de los efectos indirectos. Por otro lado, tengo la posibilidad de generar un efecto directo de la radiación sobre el ADN que tenemos a nivel del núcleo. Es verdad que en la célula, nosotros tenemos una célula que está conformada, sí, por el ADN que está en el núcleo, pero también tenemos otras estructuras que son críticas. Tenemos el aparato de Golgi, tenemos las mitocondrias, y en cualquiera de los casos, cualquiera de estos organelos, pueden verse afectados precisamente por la interacción de la radiación con los mismos. Pero ¿qué pasa en el daño directo? Cuando yo produjo un daño sobre el ADN, bueno, yo voy a tener, por ejemplo, el caso de la desnaturalización o la pérdida de funcionalidad de algunas proteínas. Puedo generar, en el caso, por ejemplo, cuando hacemos el análisis a nivel de lípidos, cambios estructurales a nivel de los lípidos. Puedo generar, por ejemplo, alteraciones genéticas en el caso de ácidos nucleicos. Y puedo generar, en términos globales, tres tipos de alternativas. Cuando la radiación choca con el ADN, yo puedo generar un daño muy pequeño, bien sea que hice un daño a través de las bases nitrogenadas o a través de los puentes de hidrógeno, que es tan chiquitica que esos mecanismos de reparación de los cuales hablamos al inicio lo corrigen y la célula sigue siendo una célula viable.
¿sí? Yo la corregí, el daño fue muy pequeñito, tuve una cortadita muy pequeña, le coloqué la curita y ya eso quedó perfecto. Pero puedo llegar a tener un daño importante, la ruptura de la hélice de ADN, la pérdida de bases nitrogenadas. Y esto puede dar lugar precisamente a que la célula vaya a apoptosis o muerte celular programada. Entonces, este tipo de efecto en donde yo produzco un daño importante a nivel del ADN va a desencadenar o a producir lo que nosotros denominamos efectos determinísticos, que ahora también denominamos como reacciones tisulares nocivas. Entonces, muy importante, en el caso de las células tumorales o del ADN tumoral, lo que queremos es generar la mayor cantidad de daño estructural, es decir, llevar a que esas células vayan a apoptosis o que mueran para poder destruir el tumor. Pero, ¿qué ocurre? Yo les hablé de tres opciones. La primera, un daño muy pequeño que es reparado y la célula es viable. La segunda alternativa, un daño muy importante que lleva a la célula a muerte. Y hay una tercera opción, que es la más o la que más cuidado debemos tener. Y es porque en el caso de cambios o perturbaciones pequeñas, pero que no logran ser reparadas por nuestros mecanismos de reparación, es decir, que entran dentro de ese 1% que no puede ser corregido, da lugar a una célula o un ADN que ahora va a ser modificado o que tiene una mutación y que va a conllevar a una célula viable pero mutada. ¿Qué trae esto como consecuencia? A largo plazo, la posibilidad de generar un cáncer radioinducido, ¿sí? Lo que nosotros denominamos cancerogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de nuestros pacientes, ¿qué ocurre? Si yo estoy en radiodiagnóstico, en donde estoy a muy bajas energías, por supuesto que lo que más me preocupa es, primero, que no haya una alta cantidad de exposición, porque al trabajar con baja energía puedo producir quemaduras en la piel, enrojecimiento, alopecia, pérdida de vellosidad en la piel de manera permanente, temporal o permanente, etcétera, hasta después producir la descamación seca, la húmeda, la necrosis. ¿Sí? Eso es lo que queremos evitar. Por eso es que allí somos muy pendientes en el caso de radiología intervencionista, de tomografía, en donde podemos extendernos mucho en el tiempo o en las repeticiones y generar un daño. Pero allí lo más probable, lo que más nos cuidamos es de justificar la práctica de radiodiagnóstico para minimizar la probabilidad de generar un cáncer radioinducido, porque bueno, no es lo mismo que yo me haga una tomografía cada 15 años si me enfermo, a que yo me haga una tomografía una vez por semana, ¿sí? Porque soy hipocondríaco y porque quiero ver cómo estoy. Obviamente Sí. eso no está justificado. ¿Qué pasa en el caso de radioterapia? En el caso de radioterapia, nosotros buscamos de destruir las células cancerígenas, pero como es una alta cantidad de radiación, también vamos de manera, eh, imposible de detener, vamos también a producir un daño sobre células normales. Esto es importante que lo entendamos. ¿Sí? Es decir, siempre vamos a producir un daño. Buscamos obviamente de que buscamos de maximizar el daño a nivel del tumor y de minimizar el daño de células en los órganos a riesgo o en el tejido que está conformando. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque pudiéramos decir, bueno, pero ¿qué pasa en nuestro paciente? Que de manera externa, la primera sesión no veo nada. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un tratamiento en cáncer de mama, pero a lo largo del tiempo, sobre todo ya cuando estoy terminando el tratamiento, puedo ver mamas que son más sensibles a la radiación y puedo ver un poco más de quemadura en la mama, puedo empezar a ver, y entonces la paciente puede asustarse porque puede decir, bueno, ya va, me dijeron que la radiación no se siente, no se huele y no se ve, pero yo empiezo a ver ahora que se me empieza a Sí, un enrojecer, cambio. empiezo a sentir calor, empiezo a ver un Claro. cambio, lo empiezo a ver más oscuro. ¿Qué pasa? ¿Será que se equivocaron? Que ahora tengo... No. Sí. Es importante Sí. entender que hay cambios o efectos o reacciones tisulares nocivas que van a pasar con el tiempo. Es decir, que debido a ese daño celular que también va a ocurrir a nivel de la piel de nuestra paciente, esos efectos o esos daños, esas células van a morir y luego las nuevas células que emerjan van a nacer ahora sin esos problemas. Y eso por eso es que nosotros vemos que esos cambios o esas reacciones tisulares son pasajeras, es decir, no quedan de manera permanente. Usted ve que una vez que ya usted terminó con su tratamiento, que ya han pasado algunas semanas, usted vuelve a ver nuevamente cómo poco a poco vuelve a la normalidad. Sí, de igual manera,
Obviamente si nosotros tenemos bueno, después tenemos otros casos cuando integramos la quimio, etcétera, pero no vamos a entrar en esos detalles hoy. Pero lo que sí es importante es que yo tengo reacciones de nuestro cuerpo que van a ser normales, ¿sí? Que buscamos siempre, y por eso es que es importante conectar el tema de la planificación y porque es importante entender la base radiobiológica. Porque si yo tengo, por ejemplo, un tratamiento a nivel de la próstata y tengo la vejiga o voy a interactuar sobre la vejiga, su vejiga va a recibir dosis de radiación. Ahora, ¿qué buscamos? Que la dosis de radiación esté por debajo de los límites que empiezan a generar problemas o perturbaciones en su vejiga para que usted no tenga un problema en la vejiga. Pero ¿qué ocurre? Bueno, si yo que llega atrás de la vejiga, puede ser que esté aumentando la cantidad de radiación que llegue a nivel de recto o a nivel de los laterales y entonces aumento la cantidad de radiación que llega a cabezas femorales. Entonces, Sí, perdimos un poquito de conexión, yo creo que ahorita. Sí, sí, sí. Ah, cero. Gracias. No me digas que ya se... No, Sedofka salió. probablemente le falló la conexión, a veces suele pasar, y más porque ya llevamos un poquito más de una Sí, hora y a veces Instagram y el internet hacen de las suyas. sí, ya le Bueno, mandé otra vez invitación. sí, Ahí sí, no, estamos. no sé por qué cerró ahí, pero Sí, no se preocupe, no, esto pasa. ya pasó la hora y yo sigo encadenado aquí. Sí, sí. Este, no, estamos bien. ¿qué, Yo creo que fue un qué poco de ocurre? pérdida Si de yo disminuyo, conexión. muy bien, muy bien. Fíjate qué pasa, si yo disminuyo la dosis que llega a nivel de, por ejemplo, la vejiga, pudiera estar aumentando la dosis que llega a nivel de cabeza femoral, aumentar el riesgo de fractura o la cantidad de radiación que llega a nivel de recto y entonces generar daño a nivel de recto. Entonces, ¿qué pasa? La planificación de tratamiento tiene que ir muy de la mano de cuáles pueden ser las implicaciones de dosis altas de radiación en la vejiga o en el recto. También por esto es que es Claro, tan importante que ustedes, nuestro personal de técnicos radiólogos, especialistas en radioterapia, obviamente cuando vamos a realizar la tomografía de planificación, el paciente esté bien preparado, que tenga la vejiga full. Por eso es que es importante también advertirle al paciente de que siempre, si hemos realizado la tomografía de planificación con la vejiga full, usted que va a realizarse su tratamiento a las 2 de la tarde, tome bastante agua y aguante las ganas de orinar, pero que tenga esa vejiga lo más full posible. ¿Por qué? Porque lo que quiero es reproducir las condiciones con las cuales realizamos la planificación del tratamiento. Si claro. yo no le presto atención a ese detalle, y fíjense, por eso es que es tan importante la comunicación con nuestros pacientes. Si yo no le presto Ujú, atención a ese detalle que pareciera tan tonto, y yo digo, bueno, pero mira, ya al paciente se lo dijeron el primer día cuando le fueron a hacer la tomografía. Sí, es verdad. Pero ese primer día viene cargado con el temor, el miedo, la angustia, el hecho de que le diagnosticaron cáncer y que cree que se va a morir. Todo eso está pasando en la cabeza del paciente. Entonces, entender que tenemos que reforzar y decirle, no, mire, hey, recuerde seguir tomando agua. Mire, usted tiene que tener ganas de orinar para garantizar de que esa vejiga esté full. Tenemos que controlar también cómo está el recto, si ese paciente ha Sí, defecado adecuadamente, que no esté. O sea, hay toda una cantidad de la factores que dieta. entran en Sí, juego, tanto a la hora de realizar la tomografía de planificación, como también tienen que ser reproducibles en nuestro durante el día a día de tratamiento. cada uno de los tratamientos. Entonces, eso tenemos que Ujú. ser muy, pero muy, muy precisos, ¿sí? sí, Sí, porque definitivamente. además cuando se hace la planificación con la simulación que se realizó con las características específicas, tomamos en cuenta que es como una foto, ¿no? Es un momento. Es Diario el así. paciente, incluso por su lesión, Sí, incluso por las comorbilidades que superestalsis, puede sí, presentar, no va a estar siempre igual, ¿no? Porque ese fue un momento y el campo o el tratamiento fue diseñado
para ese momento. Sin embargo, pues el paciente puede moverse Claro, o puede un día tener diarrea en el caso de pelvis o algún día enfermarse de tos o algo así, tener una crisis de estrés, una de ansiedad, cualquier cosa de esas. Y por eso es tan importante y hemos recalcado reiteradamente la reproducibilidad, porque incluso la radiobiología no va a ser la misma si al momento de dar el tratamiento no se da en el sitio correcto o con ujú, la variación del sitio correcto. No es vamos a así. obtener los mismos resultados. Y más porque, como usted ya lo mencionó, los campos ahora, el diseño de los campos con IMRT, con BIMAT, con radiocirugía, o sea, son muy, muy Más restrictivos, pequeño, muy sí. angostos, Claro, exacto. Entonces, corremos más el riesgo de que si no posicionamos bien al paciente, no lo reproducimos como en la simulación, entonces va a estar por fuera, vamos a estar dando o desplazado o vamos a estar dando de menos, pero no de más. Siempre va a ser de menos por el movimiento del paciente que pueda tener es o el así. Y en desplace, ¿no? cualquiera de los casos, sea que le demos mucha cantidad de radiación o sea que le demos menos de lo planificado, en cualquiera de los dos casos no estamos contribuyendo a la adecuada No, calidad del tratamiento. Porque claro, en claro. Sí. cualquiera de los dos casos, sea de más o sea de menos, voy a generar un daño en el paciente que no es el adecuado. Entonces es Ujú. súper, súper importante que este punto, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Así es. Como, Pues sí, Angie, adelante. bueno, pues ya cuestionamiento que de repente tenemos nosotros, ¿cómo considera usted, lo vi y creo que va a crear controversia, ¿no? Yo sé que este tema puede ser de protección radiológica, pero bien, nosotros como personal POE, ya está estandarizando en el ISRP que no está justificado del todo que podamos tener, por ejemplo, en México existe el concepto por emanación de radiaciones, o en México todavía existe en algunas instituciones el tener los 3 periodos vacacionales por causa de la comorbilidad o como compensación de radiología. Obviamente eso que ya no se ha usado con las nuevas contrataciones en las nuevas generaciones, pero ¿cómo nos puede usted desarrollar esta parte Sí, de la justificación de... sí, sí. Fíjense, yo lo primero que te tengo que decir es que no hay controversia en el ámbito científico. Es decir, Claro. cuando nosotros nos vamos a la comprensión radiobiológica, y fíjate que el día de hoy hemos tenido la oportunidad, si bien es cierto, no lo mencioné como cada una de las R's, ya lo abordamos, es decir, hablamos de la reoxigenación, de la redistribución, de Ah, la repoblación, de la sí, reparación y de la sí, radiosensibilidad. Sí. Entonces, ¿qué sí, sí, pasa? sí. Cada uno de estos factores lo que nos ha enseñado es precisamente a que si yo me expongo a radiación, o sea, la comprensión inicial, digamos, hace 60 años, fue lo siguiente. Bueno, mira, yo tengo un trabajador que se está exponiendo a radiación, al cual yo no le puedo dar, no le puedo hacer o garantizar un levantamiento radiométrico para asegurarle que las barreras plomadas están adecuadas. No le puedo dar los equipos para que haga controles de calidad y por lo tanto no saber si el equipo está entregando la dosis adecuada. Yo a ese trabajador no le doy dosímetro. Pero, bueno, a pesar de todos esos males, yo lo que hago es que le doy al trabajador un bono vacacional adicional, un bono salarial adicional por riesgo, o le doy un seguro más alto, y bueno, ya de esa manera compenso lo que yo no le estoy dando al trabajador de seguridad, ¿sí? Ahora, hace 60 años, 50 años, yo podía decir, bajo el ambiente, digamos, de mito o de ignorancia, si quisiéramos hablarlo, en términos de la poca comprensión de la radiobiología, yo podía decir, bueno, sí, yo le doy las vacaciones radiológicas, le doy un bono, etcétera, y listo. Y de esa manera, bueno, en cambio de irradiarse por 300 días al año, se irradia nada más por 200, porque los otros días son vacacionales y no se están irradiando, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nosotros sabemos desde el punto de vista radiobiológico? Que si yo genero un daño a nivel del ADN porque el ambiente no está garantizado o bien calibrado, no está bien blindado, y eso repercute en que yo me estoy exponiendo a radiación todos los días, el hecho de que a mí me den más vacaciones no significa absolutamente nada, porque el daño que yo estoy produciendo está aumentando las probabilidades de producir un cáncer radioinducido. Entonces, la pregunta que yo siempre hago en las conferencias, cada vez que tengo este tipo de preguntas es,
¿Quién está dispuesto, quien nos levante la mano, nos comparta, quién está dispuesto a cambiar la seguridad de no llegar a presentar un cáncer radioinducido por un monto? Es decir, ¿cuánto vale un cáncer para Sí, ti? salud. $40,000, $10,000, 5 No, millones de dólares. ¿Cuánto vale? Es decir, o sea, hasta ahora nadie tiene un precio, porque tú dices, bueno, sí, está bien, me dan más vacaciones, las disfruto, pero ¿qué va a pasar? En 20 años de trayectoria profesional usted genera un cáncer reinducido. ¿De qué me sirvieron todas las...? Sí, es verdad, conocí medio mundo, pero bueno, ahora estoy con el cáncer. Entonces, ¿qué claro. ocurre? Desde el punto de vista radiobiológico, por eso es que el ICRP, la OIEA, Ujú, la OIT, todos los organismos multinacionales han llegado al mismo acuerdo. Y es el hecho de que no deben darse o entregarse compensaciones especiales como bonos salariales, de seguro, vacacionales, en compensación por la ausencia o la falta de mecanismos de protección radiológica adecuados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que exigir? Lo que nosotros tenemos que exigir es que se cumplan las medidas de protección radiológica. ¿Sí? Así como yo estoy hablando acá de que tenemos que nosotros ser muy exigentes con nuestros pacientes, mucho más tenemos que también ser exigentes con nosotros mismos. Entonces tengo que ser exigente de que se le haga un control de calidad al equipo, que se le haga un mantenimiento preventivo al equipo y que una vez que se ujú. termina el mantenimiento preventivo yo debo realizar controles de calidad sobre el equipo. Si yo modifiqué algo, por ejemplo, modifiqué, no sé, el tuning, ustedes saben que los electrones se aceleran a través de un cañón acelerador en el acelerador lineal y esos Ujú, electrones tienen una especie de imanes o de bandas de imanes que hacen ujú. que dirigir a los electrones para que estén de manera Sí, más, sí. más derechita, ¿no? Entonces tengo dos Ujú, bandas aquí de este sentido y dos bandas en ese ujú, sentido. ujú, Entonces eso es lo que cuando en nuestro servicio técnico se mete en el equipo, ustedes ven como el 2T, el 1T, el 1R y el Exacto. 2R. Cuando se ajá, cambian eso, lo que cambia es la dirección del haz de ujú. electrones. Y eso va a repercutir finalmente si el electrón, luego cuando impacta sobre el target, si impacta más a la derecha, producirá ahora un haz de radiación que no necesariamente es simétrico, ¿sí? O que no es lo Claro. suficientemente plano. Entonces, por eso que tenemos que Ujú. evaluar planitud y simetría. Entonces, Sí. dependiendo de los factores que se modifican en el mantenimiento, es necesario realizar el control de Exacto. calidad del equipo. Tenemos que Ujú. tener dosímetros. Sí, Omar, pero bueno, ¿qué tanta radiación recibimos? Nosotros nunca estamos allá adentro. No, pero nosotros tenemos Pero, que evaluar bajo nuestro procedimiento qué tanta cantidad de radiación recibimos. Tenemos que tener claro. un levantamiento radiométrico para conocer si el laberinto es el Ajá. adecuado, si la puerta plomada en aquellos De lugares donde acuerdo. nada más está la puerta es la adecuada, si las barreras son las adecuadas. Entonces, todo esto son los factores que sí tenemos que luchar. O sea, a veces escuchamos, bueno, es que a mí en el público o en tal lado sí me dan las vacaciones radiológicas, pero aquí no. Pero entonces no, entonces ahí surge la controversia, pero ojo, la controversia no es desde el punto de vista Un radiobiológico. poquito. Las vacaciones Ujú. no me van a generar una mejoría. Si yo llego a tener unas células que ya tienen una mutación, no es que yo voy, se van a mejorar porque me vaya para la playa, ¿sí? Sí. Pueden empeorar, incluso si se irradian demasiado a la luz del sol Es y así. no Bueno, usan y ahí bloqueador. viene, claro, y además, Y bueno, al no final la usan gente bloqueador sobre agarra las todo. vacaciones y hace una guardia en otro lado, entonces al final te estás exponiendo a radiación. Lo importante es, como yo siempre digo, es cuantificar Sí, la radiación, o sea, cuantificar la exposición a la cual nosotros o cuantificar la radiación a la cual nosotros nos exponemos y saber efectivamente con qué estamos trabajando. Por eso, si nosotros entendemos cómo funciona el cáncer, cómo funcionan las células, qué ocurre cuando la radiación interactúa con las células, nosotros podemos protegernos a nosotros y proteger, por supuesto, a nuestros pacientes a nuestro paciente y al público en y general, al ¿no? público. Porque Así es, también es precisamente las áreas, la distribución de las áreas así controladas es, y las áreas donde no debe de haber familiares o estar lleno de familiares del paciente, aunque todos quisieran apoyarlo, no pueden estar en el área de tratamiento o así en es, los búnkeres, En los ¿no? Porque pasillos, sí. anteriormente, todavía cuando usábamos los cobalto 60, teníamos tal vez un poquito más de índice sí, de dosis, pero con todos los aceleradores que ya que en México ya son pocos, ¿verdad, Jessy? Pocos Sí, los equipos de cobalto que se tienen en el país, todavía ya hay, la pero ya mayoría son son pocos. aceleradores, exacto, entonces todavía se recibe mucho menos, ¿no? Y es dependiendo así. también de la calidad de la instalación del laberinto que se tenga, ¿no?
Así es. pero esa era una duda que teníamos. Y pues, si no hay más, si Jessy no tiene una duda o alguien del público no tiene una duda Sí, para nuestro aquí sería, ponente. ajá, nuestro. Tenemos muchas felicitaciones y muchísimos saludos. Por aquí había un comentario que me pareció muy interesante. Voy a ver si lo encuentro. Aquí nos dice, buena tarde. De las mejores sesiones se tocaron aspectos bioéticos y profesionales y una manera muy objetiva. El conocimiento se comparte. Muchas felicidades. Y estamos completamente Gracias. de acuerdo contigo, Ale. Creo que estas dinámicas nos ayudan mucho a despejar dudas, a volver a retomar un tema que a lo mejor se te había pasado, a hacer un poco de conciencia sobre qué estamos haciendo, en dónde estamos y qué es lo que queremos, cómo podemos mejorar. Esta charla ha sido estupenda. Yo estoy muy feliz de que Gracias, estuviera esta yo tarde también. con nosotros, Físico. No, Estábamos gracias. muy emocionados y creo que ha sido de mucho provecho. Mucho Esta plática se va a quedar en nuestro perfil grabada. para que, sí, para que puedan verla, porque creo que tiene información muy importante y sobre todo, como decía, el físico, no nada más para nosotros que nos dedicamos a esto, sino también para todas esas personas que necesitan entender un poco más sobre esta enfermedad que pues va a seguir Sí, y a veces, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces no sabes cómo enfrentarlo, no tienes a alguien que cercano a ti que tiene esta enfermedad y tú no la entiendes. Entonces, ayer veía un live estaba la doctora Jessica hablando sobre los efectos de la piel en los pacientes con cáncer de mama y decía esta señora que ya estaba entrevistando que ya recibió tratamiento, toda esta parte de incertidumbre que decía el físico, ¿no? De que claro. me va a doler, yo he visto tantas cosas en la tele que no sé qué me va a pasar, cómo me van a tratar, se acerca mucha gente, estoy arriba, me siento vulnerable, ¿no? Entonces, Sí. toda esta parte creo que es muy interesante. Muchas gracias nuevamente, Físico, por estar esta tarde, noche con nosotros. Espero que no sea la última vez que podamos interactuar. Nosotros admiramos mucho su trabajo como divulgador científico, Gracias. todas las cápsulas que tiene en la página de Serovka. Muchas gracias por compartir todo este contenido que es muy valioso para nosotros. Gracias, gracias. No, para nosotros, de verdad, para mí encantado, encantadísimo. Y siempre a la disposición, siempre que podamos compartir, obviamente, aquí están, las ventanas están abiertas y bueno, a juro, creo que hay una enorme responsabilidad sobre todos de poder ayudar a divulgar y ayudar a compartir el conocimiento. Así que bueno, de verdad que cuenten con nosotros siempre. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Buena Ay, noche. Hasta muchas luego. gracias. Igual, buenas Gracias a Sí, noches. todos damos por por estar. Cuídense. finalizado y nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Muchos Bueno, y saludos si a se anima, todos. lo esperamos en Mérida. Sí. Seguro, claro que sí. Va a Hasta ser todo luego. maravilloso. Fuerte abrazo. Bye. 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 Abrazo grande.